el Centro Cultural Llanos Vega que constituimos aquí en Calderón. Nosotros somos familia guaranteña. Esto debería estar en Guaranda, en honor a mi madre, pero como ya trabajo 48 años aquí, estoy entregando esto a la comunidad desde hace 10 años. Hacemos eventos culturales, el profesor da clases de música, de piano, tenemos todas las instalaciones. Hay chicos que tocan la batería, que forman ya grupos musicales de expertos, y también los pupilos de aquí se han ido al conservatorio, y es un honor para nosotros porque hay niños que se cultivan en el piano desde los 5 o 6 años. El profesor es multifacético, así que un aplauso para el profesor Miguel Ángel. Va a interpretar una canción clásica, va a interpretar algo de Italia porque nuestra experta en arte, que es italiana, y bienvenida Dolores, y también para la fundación que dirige Isabel María Salazar, hija del finado y gran político, el doctor Francisco Salazar Alvarado. Ustedes ya saben que vamos a hacer la presentación de un evento cultural en base al artista italiano Ambrosio Lorenzetti, que era en 1339 quien hizo todas estas obras con mensaje político. Piensen que en el 1300 ya se vivían los problemas, tanto como los problemas políticos que estamos atravesando. Entonces, nosotros no hemos evolucionado mucho, seguimos en la barbarie, digo yo, aunque hay civilización. Creemos que el aporte en cultura y en educación es el fundamental. Así que vamos a estar muy atentos y al final va a haber un poco de actuación y de bienvenidos, ya vinieron los colegiales, eso es muy lindo porque vienen los jóvenes. Y espero que sea del agrado de todos ustedes.
que la conferencista es de Italia, pues un aplauso. Pues. Me acabo de enterar por este evento que Piero ha sido italiano. Estaba googleando y me entero que él ha nacido en Italia, exactamente en, no recuerdo ahí, tal vez en Milán, pero bueno, ha sido italiano. Y para terminar esta introducción musical, pues la doctora, un aplauso para la doctora también. Sibiruco. Sibiruco me han pedido. Y Ese es el himno. El himno de Calderón. sacando el tono. Si nos saca el tono, le sacamos de acá. A ver, ¿cómo comienza? Eso, a ver. grandes son. Eso, mira, acá tenemos estrellas. Pues, a ver, a la una, dos. Qué lindas voces. A ver, vamos a ver. Bienvenidos a ustedes, los conferencistas. Nosotros estamos honrados con que la Fundación Konrad Adenauer y con el apoyo de nuestra doctora Linda Arias. Linda, querida, vente por acá. Ella es la abogada de nuestro grupo y ella coordinó para que tengamos este evento muy solemne. Así que Calderón se con... Un aplauso para Linda. Ella es profesora de la Católica de Derecho de Familia y es de las mujeres que tienen la película clara. No podemos permitir que en el país vayamos a la deriva. Los mensajes que vamos a recibir ahora son de primera. Lo único que quiero decir es que Calderón es la cuna del arte y se hizo parroquia legal cuando le separaron de Sandiza en 1897 en la época de Eloy Alfaro. Ahora la música de Carapungo es nuestro himno nacional aquí. Ya nosotros somos medio de Calderón. Así que yo no hablo mucho y muchísimas gracias. Y le vamos a dar toda la palabra a nuestras disertantes. Y bienvenidas ustedes y los chicos del colegio. ¿Dónde está el profesor?
Ya. Muy bien, profesor, cuida a los muchachos. Ya. Nosotros vamos. Linda. Primero agradecerle a Gaisita por la acogida, agradecerle a todos y cada uno de ustedes porque esto nos deja saber a nosotros que el Ecuador tiene hambre de cultura. Y que nosotros tengamos hambre de cultura significa que queremos entrar y seguir en desarrollo. Y definitivamente todas las generaciones somos actores activos de ese desarrollo que necesitamos. Quisiera presentarles ahora a Isabel María Salazar, quien es la directora de este proyecto, que la Fundación Konrad Adenauer nos lo acogió con muchos, ¿qué les puedo decir?, con brazos abiertos, sabiendo que nosotros estamos en un momento político difícil, pero sabiendo también la necesidad que tenemos de visualizar con claridad lo que queremos para nuestro país. Así es que quisiera que también a Isabel María le demos un aplauso, porque dijo, sí, quiero estar en Calderón. ¿Qué les puedo decir? Estoy pero sobrecogida de la calidez de Calderón, ¿sí? Calderón es la parroquia rural más grande que tiene el Ecuador, no solo Quito. Imagínense, el último censo han votado más de 130.000 personas, cuando en 1950 apenas había 1.200 personas en Calderón. Entonces Calderón es grande, tiene tradición, tiene cultura, tiene unas raíces, pero también está hecha de esa unidad, de esa fraternidad que se necesita en el Ecuador. Porque en Calderón no vive solamente gente de Quito, de la zona, hay gente de Guaranda, de Santo Domingo, hay gente de Esmeraldas. Entonces aquí en Calderón, que también es un punto de comercio, como decíamos, de arte, de mazapán, de música, nos acoge con estos brazos abiertos y eso es lo que necesitamos. En este tiempo de crisis que vivimos en el Ecuador, necesitamos también ver que nuestro destino no es quedarnos en la oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Como decía Julio Matovese, a lo mejor ustedes no sé si sepan quién era Julio Matovese, nos vamos olvidando de nuestra gente, de nuestra historia, pero fue un legislador también. Eso sí, no se han de olvidar de la Basílica de Bota Nacional. Todos hemos visto la Basílica de Bota Nacional, esa grandota ahí que se ve. Ya, exacto, él fue el que decía Julio Matovese. El patriotismo no nace, sino del amor a la parroquia y al barrio. No hay más. Entonces, de ese amor a Calderón, ¿sí? De ese amor a Calderón y aquí presente intergeneracional, que eso me ha encantado, de ver de todas las edades. El día de hoy les traemos esta muestra, Cuando el arte enseña la política. En tiempos que es difícil dialogar, porque todo el mundo ya tiene su posición, creemos que el arte es el hilo, digamos, un elemento catalizador para abrir el diálogo, que dejemos nuestras posturas un poco ya de lo sabido y háganse todos a poder conversar, ver qué tiene que ver esta muestra de Italia con el Ecuador, con Calderón. Veamos si tiene algo que ver y veamos si el arte enseña la política. Comencemos ahora. El Dolly viene de Italia. Los lienzos de Lorenzetti, los frescos de Lorenzetti. Sí, yo me llamo Dolores, era profesora de lengua y literatura italiana en un colegio de mi ciudad, en Cerdeña, Italia. Me jubilé y entonces decidí volver a Ecuador para estar, para compartir con ustedes todo lo que Dios nos manda, ¿cómo se dice? Quiere dar, ¿no? Es una presentación un poco larga por el hecho que la obra de Lorenzetti es de verdad muy compleja, pero verán unas imágenes que les gustarán y después podrán ver con más tiempo los paneles que aquí están. Con el ejemplo y la ayuda de los frescos del buen gobierno de Ambrogio Lorenzetti. Frescos que se encuentran en el Palacio Público de Siena y que el mismo pintor, encargado por el gobierno de la ciudad,
realizó entre 1338 y 1339, o sea, 10 años después de su muerte, y que todavía se consideran su obra maestra. Podemos decir, más que solamente, sí, la alegoría del buen gobierno. Lorenzetti, el autor, nacido en Siena alrededor de 1285, fue un hombre de vasta cultura y de marcado espíritu cívico. Fue elegido en el Consejo del Gobierno de la ciudad en ese año, 1347, y pronuncia un discurso sobre el mantenimiento de la paz y de la libertad de Siena. Se presenta, por lo tanto, como el principal intérprete del mensaje de los 9, así se llama el gobierno de Siena en esos años. Creó este ciclo de frescos del buen gobierno, donde se encuentra una perfecta sinergia entre arte y política. Y entenderá mejor después por qué. En el tiempo de Lorenzetti, la ciudad de Siena era, como decir, la ciudad conoció entonces su máximo esplendor. Entre los años 1287 y 1355 es considerada la edad de oro de Siena. Estamos en la época de los municipios, o sea, en italiano se dice comuni liberi, libres, muy parecidos a las ciudades-estado de la antigua Grecia, donde nació la democracia, y que se formaron en Italia y también en Alemania para sustraerse al control del imperio, del emperador, que exigía impuestos y tributos y que frenaban por lo tanto el desarrollo de la economía de las ciudades que habían nacido a partir del siglo XIII. Siena era uno de estos municipios. Bajo la guía del gobierno güelfo, que significa aliado del Papa, trae a la ciudad la paz y un bienestar considerable, expresado especialmente por la cantidad de obras públicas llevadas a término. Es un momento en el cual también el arte, la literatura, la filosofía, la cultura en general renace y florece dando espléndidos frutos, como por ejemplo el grande Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia. Este gobierno estaba formado por 9 personas, elegidas cada 2 meses, sin posibilidad de renovación del mandato. Era básicamente una forma de gobierno que garantizaba un relevo y una participación en el poder de toda la ciudad, una verdadera democracia. Este gobierno es el gobierno que llevó a cabo la catedral, es el Palacio Municipal de Siena, donde se encuentran los frescos de Lorenzetti. Y aquí pueden ver la Plaza del Campo, así se llama, donde surge el palacio, y que está formada por 9 partes como símbolo de los 9 que gobernaban. Y esta plaza y este palacio fueron construidos por el gobierno de los 9 en el tiempo de Lorenzetti. Aquí pueden ver el Palacio Municipal más cercano y la Torre del Mancha, esa hermosa torre que fue construida
en el 1297-1310. Aquí ven la constitución del buen gobierno. Es importante porque este gobierno fue el primero, en Europa por lo menos, no creo en el mundo, que traduzco la constitución en la lengua del pueblo, ya no en latín, ¿no? Para que todos pudieran leer también la constitución y conocerla. Dentro del Palacio Municipal, que fue, hay dos salas contra el vecino Ayuntamiento de Florencia. Hay dos. La sala del Consejo General de Siena y la sala del Gobierno, que es la donde Lorenzetti pintó. En la sala del Globo, destinada al Consejo General de Siena, que contenía unos 200 magistrados, en 1315 Simone Martín, un famoso pintor del tiempo, pintó el fresco La Majestad, que ahora vemos más cercana. En esta pintura, de unos 70 metros cuadrados de tamaño, en el centro está María, reina de la paz, reina de Siena, desde la batalla de Montaperti, que fue combatida por los senieses contra Florencia. La Virgen sostiene en sus brazos al niño Jesús, que sostiene un pergamino en el cual está la frase con la que comienza el libro de la sabiduría: amad la justicia los que gobiernan la tierra. María dirige a la ciudad, en calidad de reina de la ciudad, una invitación a los gobernantes de Siena, a los que se sentaban en el Consejo General de la ciudad, pidiéndoles dos cosas que ella dice tener supremamente en el corazón: el bien común y la justicia. Estos son para ellas los fundamentos de la convivencia civil: justicia y bien común. Por ese motivo, esta hermosísima pintura se convierte en un punto para interpretar los frescos de Lorenzetti, porque también Lorenzetti, como vamos a ver ahora, cuando habla de la justicia, escribe en la pintura, en la pared, la misma frase: amad la justicia los que gobiernan la tierra. Y ahora vamos a hablar de la alegoría del buen gobierno, o también dicha del bien común. Esta es la pared norte de la Sala de los Nueves. La obra forma parte de un ciclo de frescos encargado por el gobierno de la ciudad para recordar a quien ejerce el poder de tener siempre como objetivo el bien común, el bien de todos. La obra responde al objetivo explícito, ilustrar los principios éticos que inspiran la acción del gobierno de los magistrados y sobre todo los beneficios que de ella, de un buen gobierno, pueden derivar. Ambrogio Lorenzetti se inspiró en la idea política del teólogo Tomás de Aquino. El filósofo cristiano retomó a su vez las ideas de Aristóteles. Según estos principios, el orden administrativo de un buen gobierno genera bienestar entre los ciudadanos. Los frescos, por lo tanto, tienen como objetivo amonestar a los administradores y promover las acciones de los comitentes.
Es compleja la obra porque es muy alegórica. Los conceptos están expresados por figuras que parecen abstractas, pero no. Cada figura, como veremos, tiene un sentido, un significado muy preciso, ¿no? Muy detallado. Ahora vamos a ver la parte esta es la parte derecha del fresco que hemos visto. Son tres figuras: la sabiduría en lo alto, la justicia y la concordia. La figura más imponente es la justicia, representada como una mujer vestida de rojo, sobre la que está la misma frase con la que comienza la majestad, como le decía antes. Está colocada entre la sabiduría y la concordia. La sabiduría, que es la sabiduría de Dios, está representada con una corona, símbolo de dominación. Es alada, símbolo de su superioridad trascendente, y tiene un libro en la mano, símbolo de la eterna e inmutable sabiduría debida al conocimiento omnisciente del todo. En sus manos sostiene una balanza, símbolo de justicia, rectitud, orden e imparcialidad, con dos platos que representan las dos dimensiones de la justicia. Aquí en lo alto pueden ver los brazos de la balanza. Son dos platos, la primera, o sea la distributiva, un tipo de justicia, y la otra es conmutativa. La primera da a cada uno lo que se merece. A un guerrero le da la corona y al asesino le corta la cabeza. La segunda, o sea la conmutativa, garantiza la honestidad de los comercios. La justicia, que es la segunda figura entre los dos platos, mira hacia arriba, como pueden ver. Mira a la sabiduría de Dios, en la cual se inspira. No es ella que tiene la balanza, porque no puede ejercer su actividad sin la atención al bien y a la verdad, que es don de Dios. El mensaje que el fresco quiere dar es que no hay justicia sin trascendencia y que la justicia humana tiene que ser el reflejo de la sabiduría de Dios. Abajo de esta figura se encuentra la concordia. Concordia, es decir, unión, conformidad, también ajuste o convenio entre personas que contienden o litigan, a la que Lorenzetti da una interpretación etimológica verdadera, la unidad de los corazones. Es la que une las cuerdas en sentido propio, musical, el origen de la sinfonía social. La cuerda que la concordia, sí, pueden verla en su brazo, en su mano, que viene tomada por un ciudadano. La cuerda que la concordia tiene en la mano pasa a manos de los 24 ciudadanos que se unen, que aceptan atarse libremente se unen a la justicia por medio de la concordia. Okay. Aquí vemos la parte derecha del fresco, donde hay esta figura de un hombre anciano que parece un sabio, ¿no?
Él coge la cuerda que los ciudadanos que están abajo les dan. Esta figura está vestida de blanco y negro, los colores del estandarte de Siena, y tiene alrededor de la cabeza 4 letras que aquí no se ven muy bien, que significa municipio de Siena, ciudad de la Virgen. A los pies está la loba con los gemelos, que son Aschio y Senio, hijos de Remo, escapados de Roma y considerados míticos fundadores de Siena. La inscripción que comenta el fresco llama a esta figura del hombre vestido de blanco y negro bien común, o sea, municipio. Él representa el municipio de Siena. Está coronado por 3 figuras que son las virtudes teologales: fe, esperanza y en el centro la caridad, de la cual la política es la suprema actuación. Sí, cada cosa, cada detalle está puesto en el punto justo con su significado, ¿no? La caridad, entre las 3 virtudes, para Lorenzetti es la más importante. Aquí ve las 3 figuras. Pero el buen gobierno está rodeado también a sus lados, están sentadas otras virtudes, son 6. Se puede ver, aquí tenemos la magnanimidad, que es una figura que él añade junto a la paz y que tiene un significado importante, en el sentido que para desear el bien de todos, superando los intereses mezquinos, es necesario tener un alma grande, ser generosos, capaz de un horizonte vasto, que sabe redimensionar el interés mezquino y pensar al bien de todos. El hecho que la magnanimidad está sentada al lado de otra virtud, que es la prudencia, alude a la necesidad de discernir prudentemente en ofrecer honores y riquezas solo a quienes los merecen. Aquí puede ver hombres, soldados armados que tienen una función importante, o sea, protegen a los ciudadanos y también al municipio mismo, porque se llama paz armada. Para asegurar el bien de todos se necesita también la seguridad. La paz, que es una figura importante, está en el centro de todo el fresco. Esta hermosa figura de una mujer vestida de blanco, que pisotea las armas, sostiene una rama de olivo y lleva una corona de olivo, símbolo de su señorío sobre los hombres que viven en paz. Está en el centro porque es el corazón del deseo del hombre, la paz, perfectamente equidistante de justicia y bien común, de la que es hija. El bien común, para gobernar, entonces, debe mantener la mirada fija en las virtudes que lo rodean. Si lo hace, nacerá un Estado al que se pagarán con alegría también los impuestos. Por eso, con triunfo, se le da censos, tributos y señoríos de tierras, y de este Estado nace un mundo sin guerra, en paz. Ahora vamos a ver los efectos del buen gobierno en la ciudad y en el campo. Es una ciudad muy viva, muy alegre,
Es una ciudad concreta, no ideal, es Siena precisamente, se puede reconocer de muchos detalles. Y se ven los palacios hermosos que fueron construidos siguiendo los cánones de belleza de la Constitución de que hemos hablado. Es una ciudad donde la gente circula en las calles, hace sus negocios. Se tiene la impresión de una ciudad muy activa, donde todos trabajan. Unos detalles. Podemos ver los vendedores de embutidos, los tejedores, los zapateros, los albañiles. Se ve también una mujer, que por el tiempo es algo raro. O el maestro en la aula de la universidad. Siena tenía la universidad desde 1245 más o menos. Y aquí vemos una danza que se encuentra en la parte baja del fresco con estas mujeres que, ¿no?, hermosas, que inspiran alegría y paz. Y también un cortejo nupcial donde la esposa, la novia, que se va a casar, está vestida de rojo como se usaba en ese tiempo. Y ahora vamos a ver qué pasa en el campo. También aquí hay como dice, esta armonía, esta vida dulce, descansada, domina también en el campo. Se ve a los campesinos cosechando o trillando el trigo, se ve la cría de animales o el trabajo en las viñas, el puente con el río, el molino, las personas que salen de la ciudad para ir a cazar. Y al final, y sobre toda esta armonía y vida de gente que trabaja en paz, se encuentra una figura que domina la seguridad. Tiene un pergamino, un cartillo en sus manos, en una mano, en el otra un ahorcado, para decir que para asegurar la seguridad hay que asegurar también la justicia. Y en el cartillo está escrito: sin miedo todo hombre libre camine, y trabajando siempre cada uno, mientras que este común, el común de Siena, mantendrá a esta mujer en el señorío. En la tercera pared se encuentra el mal gobierno. Es de la cara del mal gobierno, ¿no? Parece algo. Vamos a ver. Correa. Perdón por los que son Este es el fresco que es más dañado del precedente por el tiempo, tal vez por la humedad. Aquí encontramos la alegoría del mal gobierno, que se puede llamar también bien propio, o sea, un gobierno que sigue solamente sus propios intereses egoístas. Esto significa bien propio, que es lo opuesto del bien común. En la parte derecha podemos ver la tiranía, la figura que está en el centro, que sostiene con la derecha la espada del ultraje, con la izquierda el cáliz de oro, aquí se ve mejor, manchado de sangre, símbolo de la codicia. Su método es la violencia, su objetivo es la riqueza. Es visca, no ve bien, ve solo a sí misma, con todos los atributos luciferinos, cuernos, patas, garras y todo. Y sobre de esta figura, la tiranía, se encuentran tres figuras, que son la soberbia, la avaricia y la vanagloria.
La soberbia está revestida de rojo y adornada de gemas en el centro. Con mirada altiva, empuña la espada y sostiene el yugo listo para el pueblo buey. La soberbia no baja la confrontación. En la seguridad de las propias certezas, rechaza el diálogo y no busca la mediación política. Conocemos estas cosas, ¿no? La avaricia tiene la forma de una vieja, con una mano aprieta largo grafio que arponea riquezas. Con la otra sostiene la mordaza que cierra firmemente dos bolsas llenas de modelo. Y la vanagloria, que es una jovencita hermosa que se mira en el espejo. Aquí, como también alrededor del municipio de Siena, en el buen gobierno, la tiranía está rodeada por unos otros vicios, que son la crueldad, la traición, la fraude, la guerra, el furor, la división. Y abajo, me dicen que vaya más rápidamente, abajo de la tiranía no se encuentra el pueblo como antes, sino una figura aislada. Es la justicia, que como ven, está subyugada, despojada del manto y de la corona, con las manos atadas. A su lado hay estas imágenes muy fuertes. Se ven en la parte izquierda dos hombres que tienen en sus manos un niño, al quien hace violencia. Y en la parte derecha hay tres ciudadanos que caminan por la calle y no se dan cuenta o no, son indiferentes a dos personas heridas que están en el piso de la calle. Como decir, esto es el fruto de una realidad social donde la tiranía gobierna, no hay justicia y domina la indiferencia, ¿no? Y todos los males que derivan de una tiranía. Esto se puede ver bien en la ciudad, los efectos del mal gobierno. Que vemos una ciudad que está como vacía, los edificios están abandonados, solo se ven soldados y en la escena que está a la derecha se ve una mujer que está como violentada por dos soldados y un hombre asesinado en el piso. Y aquí en el campo igualmente se ve que casi nadie trabaja. Hay incendios, ruinas, soldados, nada que ver con los efectos del buen gobierno. Y en vez que la seguridad, aquí tenemos el timor, una figura horrible que tiene en sus manos el camino donde se lee. Para creer el bien propio en esta tierra sumisa es la justicia en tiranía. Así que por este camino no pasa nadie sin duda de muerte, porque se roba afuera de las puertas y dentro de ellas. Son palabras duras, pero que también tienen que ver con la actualidad, porque esto se puede ver en muchos lugares del mundo, no solo en Ecuador. Pero hay que mirar a otra cosa, a la seguridad, esta figura que nos dice que sin miedo todo hombre libre camine, y trabajando siempre cada uno para construir algo bueno para todos. Y aquí terminamos. Gracias. Muchísimas gracias, Dolly. Espero que ustedes hayan apreciado esto que les hemos traído con la Fundación Konrad Adenauer, una fundación alemana
que se preocupa por llevar a los distintos países lo que es una sana democracia, lo que es la solidaridad. Pero no podríamos terminar esta exposición solamente viendo. Y en el corazón algo nos dice, me parece que esto está pasando en el Ecuador, esto que cuentan en el 1300, resulta que está pasando en el Ecuador, ¿no? Seguridad, en América Latina, ¿no es cierto? Pero pensamos nosotros también en nuestra parroquia. Con solo querer decir que mis ancestros están en mí, hasta la 8ª y 10ª generación, para no olvidar que el ser humano es respuesta del conjunto de influencias venidas de generaciones en generaciones. ¿De acuerdo? O sea, pensar, para algunos que se han olvidado, que tienen un pasado, un ancestro, una vida ya vivida por muchos y que nos han relegado en parte por las consecuencias modernizantes, a veces inconsultas, y que a veces nos han puesto en otro plano, dejando la esencia del ser y del individuo, que es la sumatoria total del sistema celeste, de los pensamientos en la cabeza y el corazón, aprovechando la dualidad que existe en el mundo nativo, indígena, originario. ¿Qué quiere decir con eso? Que nuestras raíces tienen una respuesta en el idioma quichua que se llama Umashungo. ¿Saben qué es Shungo? Eso, pero sí sabemos qué es Uma. Algunos nos olvidamos del cerebro. Esa dualidad, Umashungo, ha sido el principio hasta llegar a ser la cruz sagrada de la vida. Cuando hacemos así es Uma, cuando hacemos así es Shungo, cuando hacemos hacia la izquierda es el lateral de nuestras carnes, a la derecha el lateral de nuestro sentir y sabidurías. Esa esencia ha venido transmitiéndose en todos los lugares de origen. Los pueblos de origen pues nos han dejado toda la herencia y toda la enseñanza. A veces pienso y digo, ¿en qué momento y cómo vivieron cuando estas tierras que estamos pisando ahora no tenían luz, agua potable, teléfono y todos los demás riquezas que se dice, entre comillas, de los adelantos científicos y todo eso? Nosotros somos respuesta de lo anterior, de lo antecesor. Hasta ahí una posición del mundo nativo, originario, indígena de la población de Calderón. Muchas gracias. Con nuestro pensamiento y cariño hemos hecho acto de presencia. Está Miguel Muso, representante, por favor póngase de pie. Miguel Muso, representante del arte, del pensamiento, tiene música nativa, originaria, recopilada, interpreta en las comunidades, en cualquier lugar que le necesita. Y ahí está nuestro otro compañero, su nombre no me acuerdo, compañero, pero es, sí, por favor. Ya. Es representante del obreraje, del trabajo obrero, del trabajo que tiene la mano utilizada. Una sola recomendación como para dar paso a los demás que tienen que participar y intervenir. Nosotros estamos de acuerdo con el arte, con lo visto. A la Fundación Conrad hay que agradecerle este espacio que nos da de recordar a través de pinturas bastante antiguas, por cierto, pero que nos traen cada esencia, cada espacio. Está hablando de cuestiones que son ricas en la sociedad, del amor a la patria, del amor al gobierno, del amor a las cosas propias nuestras, perfecto. Pero necesitamos no solo actualizar, sino hacerle sensible, hacerle asequible, hacerle llevadero en la mente de los jóvenes, que son los futuros actores de la sociedad. Entonces, con una recomendación general, que todo esto se traduzca de una manera asimilable, digerible y práctica, para que sea devuelta a la sociedad el
trabajo de la Fundación Conrad, a la que sí conozco de mucho tiempo atrás, Bueno, en el Banco Central, en Educación No Bueno, Formal. muchísimas gracias. Lo que queremos es hacer un diálogo con la comunidad, ¿sí? Entonces yo les voy a proponer unas... Que venga el doctor. Doctor, por favor. Él es nuestro abogado representante que estamos viendo. Muchas gracias, doctor. Entonces vamos a hacer unas preguntas sobre lo que hemos visto y vamos a ir dialogando entre todos, ¿no? Actualidad y universalidad, como ustedes decían, de lo que se ha visto. Viene de Italia, del 1300, y sin embargo nos habla a nosotros en el año 2023. Somos ecuatorianos, tenemos esa riqueza multicultural, pluriétnica, ¿no es cierto? También multiétnica. Entonces, vemos, se habla de virtudes que son universales, ¿no? Del buen gobierno, del gobernante que tiene que tener, virtudes que tienen todos los hombres más allá del tiempo y de las creencias personales. Es que ¿sabe qué? Vamos a hacer un diálogo y luego unas fotos. Si usted, porque yo le voy a hacer unas preguntas a usted, después podemos... Yo me siento medio incómoda porque nuestra principal está... Claro, pero después ya viene y ahorita los principales son ustedes, la comunidad. Entonces esa es un poco la dinámica. Ahorita nuestro foco es la comunidad de Calderón, ¿ya? Entonces Lorenzetti nos dice que sin paz no hay seguridad, que ustedes han de haber visto aquí también en Calderón, ¿no es cierto? Sin paz no hay seguridad. No se puede pensar en hombres que construyan juntos el bien común. Pero estos principios, estos valores, estas virtudes de que hablaba Lorenzetti, considera y además que considera como el fundamento de una buena política, ¿creen ustedes que pueden ser válidos para hoy? Pueden ser válidos para todas las culturas, y aquí me parece interesante también lo que nos decía don Enrique. ¿Por qué estas virtudes y estos valores trascienden a lo largo del tiempo? Entonces, para cada una de estas preguntas, de este set de preguntas, tenemos unas 6 preguntas. Vamos a tomarnos 5 minutos. Entonces, aquí ustedes tienen que ser bien breves en estas preguntas, ¿ya? Y vamos pasando de uno a uno. ¿Pueden ser válidos estos principios para el día de hoy, Larisita? Sí, y creo que nosotros deberíamos tomarlo ya como eslogan, lo que nos enseñaron en la exposición, la justicia tiene que ir de la mano del bien común. Entonces, para mí creo que la justicia evita la corrupción y la buena justicia, porque hoy lo que nos está pasando en el Ecuador es la corrupción alcahueteada por la mala justicia. Hasta ahí yo creo que es clave. Es válido, gracias, muchas gracias. Don Enrique, las virtudes que vimos el día de hoy, todo lo sobre el buen gobierno, ¿cree que son válidos para todas las culturas? ¿Cómo sintió cuando usted veía eso, no es cierto? Con su raigambre, con su identidad, ¿es válido? Hemos considerado en forma general, porque nosotros discutimos mucho estos valores, la ejecutabilidad de esos valores están, yo diría, no sostenidas en toda la sociedad, porque de por sí la sociedad tiene resquebrajamientos, tiene diferencias naturalmente. Es necesario que haya una divulgación en todos los idiomas, en todos los pensamientos, en todos los actos, en todos los lugares y en todos los momentos, pero que es válido, es sumamente válido y aplicable, y ha venido a como dé lugar, pasando de padres a hijos, para que nuestra esencia de conducta y de conocimiento de ahora se pueda ver, se pueda aflorar y se puede practicar. Don Enrique, entonces podríamos decir que las virtudes de la paz, la justicia, la magnanimidad, la seguridad, la prudencia, están en el yungo de los mestizos, del pueblo indígena, del pueblo montubio, del pueblo afro, ¿están en el yungo de todos? Sí, entonces, está dentro. Entonces tenemos un punto de unidad los ecuatorianos, sí podemos dialogar. A ver, y mi querida... Ya, muy bien. Una pregunta. Esto es del 1300, ¿no es cierto?
Y tú eres acá jovencita y aquí estamos de todas las edades, ¿no es cierto? ¿Te parece que estas virtudes, estos valores, ¿no es cierto? Y hay a los compañeros que están ahí esperando la respuesta de la compañera, ¿no? ¿Cree que trasciende al tiempo y a las edades? O sea, pueden hablar ustedes de esto que tiene algo que ver, ¿no es cierto? Para construir la parroquia, el barrio, Calderón, tiene que ver con las edades de ustedes y ustedes pueden hablar de esto con otro, o esto está muy alejado de lo que ustedes consideran que también es importante en un buen gobierno. ¿Qué te parece? Bueno, de hecho las virtudes sí son importantes, ya que eso viene desde nuestra familia, nuestros antepasados hasta la actualidad. De hecho, eso es lo que se debe seguir manteniendo vivo, las virtudes. Eso es lo más importante para que todos vayamos aprendiendo, siendo alguien buena persona, que podamos seguir un buen camino. O sea, tú dirías que como jóvenes ven que sí son importantes las virtudes, que un buen gobierno tenga virtudes, que una autoridad, que la autoridad de nuestras parroquias tenga virtudes. ¿Crees que eso es importante para los jóvenes, ver que sus autoridades tienen virtudes? ¿Sí? Bueno, entonces vemos que sí podemos hablar en todas las edades, ¿no? Doctor Wilson, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Ya se ha visto, ¿no?, todo lo que ha pasado en nuestro Ecuador y se requiere justamente retomar esa fuerza ética de las autoridades. Tenemos que reconstruir la fuerza moral de nuestras autoridades. ¿Cree usted que sin esa fuerza moral de estas virtudes, de todo lo que decíamos, es posible que sin que nuestras autoridades tengan estas virtudes, esta fuerza moral, repito, cree que es posible que tengamos una buena autoridad parroquial en Calderón, buenas autoridades a nivel del Ecuador? ¿Qué nos dice usted de eso? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo estaba viendo todos los cuadros de alguna manera, ¿no? Y todo el contenido que tenían estas figuras en función de la simbología que expresaban, ¿verdad? Pero sí quiero reflexionar en algo. Las virtudes que se han hablado, en realidad son y tienen un asiento, que es el ser humano. Y el ser humano es el individuo que piensa, que razona, pero también hay un problema con el poder, porque siempre ha estado vinculado. Ahí tenemos, por ejemplo, en cada cuadro que hubo, hay una reina. La reina encargaba, o el rey encargaba en ese momento, las virtudes que le daban en ese momento la religión. Y con eso pues se investía de esas virtudes. Entonces la religión era una construcción de la virtud. Eso era, y sobre eso se asentaba el poder. Entonces, sin hombres y sin mujeres que no cambien sus paradigmas, que no existe virtud. La virtud la lleva el ser humano. Y si el ser humano, que es el responsable de todo esto, la virtud no existe sin el ser humano. Ninguna virtud existe. Si nosotros no cambiamos como personas y no somos otras personas, entonces muy difícilmente podrán existir las virtudes. Todo eso se concentra en el ser humano. Si hay un mal gobernante, digamos para la época actual, hemos tenido gobernantes que se han vinculado exactamente al opuesto, a la antivirtud, entonces es el ser humano el responsable. Y eso conduce a ¿qué cosa? O que se descomponga una sociedad, o que se construya si el ser humano recoge ese concepto. Gracias. Entonces está todo en función del hombre y de la mujer. Gracias, doctor. Muchas gracias. Entonces, en este primer set de preguntas decimos, es necesario, ¿no es cierto?, que se vuelva a retomar las virtudes en las autoridades. Pero me gusta terminar con lo que dice el doctor Wilson,
es necesario que partamos de uno. Siempre se comienza de uno. No podemos esperar solamente allá arriba que sino de uno para que se dé el cambio, ¿no? Muchas gracias. Y el compartir, por favor. Muchas gracias. Quería hacer una felicitación a la profesoresa por esta presentación. Realmente es muy interesante, primero por el discurso que ella señala y también por las figuras de las pinturas de un siglo XII, XIII, y sobre todo por el mensaje que nos está indicando cuando nos señala que un buen gobierno hay buenos ciudadanos. Y esto nos demuestra que efectivamente uno enseña solamente con el ejemplo. Eso podemos revisar en la casa de cada uno de nosotros. Muchos padres de familia nos pasamos hablando y hablando y nuestros familiares no entienden. Pero cuando cumplimos bien las cosas, todo el mundo nos copia y las cosas son mejores. Muchas gracias. Y vemos que efectivamente un buen gobierno hace buenos ciudadanos. Y quién sabe, podríamos revertir la cosa. Buenos ciudadanos hacen un buen gobierno. Por ahí vamos ahora justamente hacia ese lado, la subsidiariedad, ¿no es cierto? Había un grupo de, no sé si Dolly a lo mejor nos puede poner, había un grupo de ciudadanos, ¿sí? Había un grupo de ciudadanos debajo del buen gobierno, y son los ciudadanos, ¿no es cierto?, también los que apoyan que haya buenos gobernantes. La buena política es la que da espacio a las realidades sociales. Por ejemplo, este centro cultural es una realidad social y muchas gracias porque usted lo lleva adelante, lo impulsa, trae este tipo de exposiciones para toda la comunidad. Muchas gracias, Ladisita, pero esas realidades propias de la comunidad, ¿sí? Que no es solo el poder político, sino las realidades sociales. Ustedes también, chicos, deben tener clubs, cosas que son realidades propias de la... Quiere decir también, nos está diciendo un mensaje, más sociedad, menos Estado, ¿sí? Parece que hoy, ¿no es cierto?, la concordia de los ciudadanos anterior, hay una que desde acá, a este lado, ¿no? Tal vez, bueno. De la concordia. Bueno, están todos los ciudadanos en donde se veían las distintas profesiones, ¿no es cierto?, en la parte baja. Parece que se ha perdido la concordia entre los ciudadanos. Antes de hablar ni de mal ni de buen gobierno, se ha perdido esa unidad de los ciudadanos. ¿Qué puede favorecer? Y aquí vamos a ser más cortos, porque si no, no nos va a dar el tiempo para hacer otras preguntas. Lo más corto que ustedes ya los siguientes van pensando en su respuesta, pero una frase de respuesta para poder tener más diálogo, ¿ya? ¿Qué puede favorecer la unidad de los ciudadanos? Yo le doy la palabra al doctor Vizcarra, que es un abogado que está en activismo político. A ver, doctor Vizcarra. Concentrarnos en esta pregunta, ya, porque va a haber muchos temas, pero nos concentramos en esta pregunta para hacer un lindo diálogo. ¿Qué puede favorecer la unidad de los ciudadanos, de la comunidad? ¿Qué puede favorecer esa concordia? La ética y la humildad. Eso es lo que va a unirnos a todos. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Nos puede dar ejemplos? A ver, doctor Wilson, ¿qué puede favorecer esa unidad? Yo creo que tiene que favorecer la unidad, el amor aquí es un sitio, ¿no?, social, como decía, pero la unidad se va a favorecer cuando tenemos un concepto que defender, que es la madre tierra, la madre patria. Cuando defendemos la madre patria, entonces tenemos un punto de unidad, algo difícil de romper. Cuando nos sentimos parte, entonces cuando nos sentimos parte, cuando comenzamos a ser ecuatorianos, nuestras raíces, ¿no? Esa unidad puede ser bonita, pero para eso tenemos que conocer la historia, para sentirnos orgullosos, si no los chicos dicen, sí es lo mismo de siempre todas las veces, pero no era lo mismo, ¿sí? No era lo mismo. Hemos tenido un patrimonio humano maravilloso en Ecuador, hemos tenido momentos históricos maravillosos. A ver, por acá, ¿qué puede favorecer la unidad de los ecuatorianos? ¿Qué crees que puede, concretamente piensa en Calderón, en tu parroquia, ¿qué puede favorecer la unidad? Diría que llega a ser más la humildad que cualquier cosa. Igualmente el apoyo mutuo, el amor. El unirse. ¿Algún ejemplo que veas donde se han unido y sacan adelante algo para el bien común?
De hecho, en Calderón se ha hecho demasiadas fiestas y ahí la gente se ha reunido, se ha organizado para que el resto de la gente venga y disfrute. Por ejemplo, cuando estuvimos encerrados por el COVID-19, después de eso, hicieron una fiesta acá en Calderón, una celebración para que toda la gente se animara y de hecho funcionó. Todos se animaron, pudieron olvidar siquiera por un instante lo que sucedió en aquellos tiempos. Bien, muchas gracias, podemos unirnos. Y una pregunta, porque ustedes tienen una gran tradición, ¿no? Los pueblos ancestrales. ¿Nos puede dar ejemplos de unidad, ¿no es cierto? A ver, un ejemplo en donde se une la comunidad y saca algo adelante. Un ejemplo en los pueblos ancestrales. Creo que muchos y bastantes, a Llano Grande se le conoce precisamente por esa causa, porque cuando hay motivos para actuar en lo negativo, la comunidad enfrenta, se junta, dialoga, sesiona y toma decisiones. Entiende el uno y el otro, o sea, la unidad viene a fortalecerse cuando yo doy la razón a la otra persona y me limito a llegar hasta donde debo llegar y no sobre lo otro, ni transponer mi fuerza sobre los demás, sino la democracia activa, o sea, llegar a actuar todos en conjunto. El ejemplo más grande es que Llano Grande tuvo que deshacerse de una dominación brutal y muy mala de los buses de Calderón. En Llano Grande había un pisoteo, había un abuso, había violación, había lo más degradante, cobros altos de pasajes en camiones de basura. Se unieron. Hubo primero el razonamiento, primero hubo el empate entre el pensamiento del tío Mirlo con la tía Juana y don Joaquín y don Chiripupo. Esa unidad dio resultado para que vaya dialogándose. Y en el tiempo aquel, 1969, es bien claro, está escrito en tesis de grados de la Universidad Central, se ha transformado al extranjero, está en revistas extranjeras, el movimiento de Llano Grande, que ha creado conciencia y ha dado un espacio muy alto a nuestra juventud y a nuestra gente. Gracias, don Enrique. O sea, existe. Gracias. Aquí había alguien que es representante de los artesanos. Había alguien que usted mencionó, alguien que era representante de alguna asociación de los obreros. Miguel, por ejemplo, Miguel. ¿Es representante de la asociación? Bueno, hago actividad artística. Sí, y es importante, ¿no es cierto?, unirse, porque cuando nos unimos por una causa común, entonces podemos salir adelante, ¿sí? Sí, quiero acotar algo más. Se ha hablado de aquí de las virtudes, que tienen que ir acompañados de los valores. Sí. Los valores son los que determinan también para que las virtudes sean manifiestas en su desarrollo de la actividad. Entonces creo que los valores son importantes. Quienes recogemos los buenos valores, tenemos un sendero mejor, digamos, para desenvolver y demostrar a nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, quienes deberían también tomar en cuenta lo que nosotros actuamos. Gracias. Entonces, esos valores tienen que ver dentro de las comunidades de donde nosotros procedemos. La unidad que ha habido antes sin tener que estar obligando, sino que el propio ejemplo de quienes lideraban esto ayudaba a que nuestros antepasados se reúnan para hacer alguna actividad, sea minga, sea cualquier otra cuestión. Las mingas fueron uno de los importantes acontecimientos para unir a la gente. Así es. Entonces ahí se formaban valores para que la gente demuestre. Es decir,
es una concatenación entre valores y virtudes. Muchas gracias. No está separado. Muchas gracias, me encantó porque salió el ejemplo que quería don Wilson, que nos ponga esa tradición que tenemos en la Minga, ¿no? De los pueblos ancestrales. Muy bien, pasemos a recuperar la política que está tan venida a menos. Me permite. A ver. Desde mi punto de vista, la unidad nos viene cuando tenemos una necesidad de alcanzar objetivos o causas que nos son comunes, en este caso dentro de una sociedad o de una comunidad, sea esta un barrio, una parroquia, un país. Excelente, excelente, porque ese es el corazón, ¿no? Tenemos que hacer algo, no podemos solos. Si nos unimos, somos más fuertes, ¿sí? Si hay inseguridad, nos unimos, somos más fuertes. La unión hace la fuerza, la palabra. Exacto, muchísimas gracias, muy apropiado su comentario. Si quieren a ver. Es bien difícil hacer una conclusión en tan poco tiempo, pero yo quiero rescatar, porque me es indispensable, ya desde el punto de vista de la ciencia, le hablo desde la psicogénesis, desde la epigénesis. La historia de la humanidad se dio absolutamente en todos los momentos por lo que dice la señora. Cuando no hay necesidad no pasa nada, cuando tenemos necesidad hacemos todos. Entonces yo sí le he hecho el estudio de la evolución desde célula, porque si nos reunimos, y en honor a los jóvenes especialmente, si nos reunimos y volvemos a repetir el mismo discurso de toda la vida, nunca vamos a avanzar. La epigénesis es la nueva ciencia, es la base de las neurociencias. Y yo tengo un libro escrito al respecto. Entonces, mucho ojo, la epigénesis está encima de todo lo que hemos hablado ahora. Está encima de los genes. Entonces, es lo que cambia. Este rato hemos hecho epigénesis, han cambiado ya muchos cerebros. Ese es un tema bien grande, muy complejo, que casi nadie lo topa aquí. Y yo creo que la política ya va a ser una de las cosas que va a entrar a la obsolescencia. Es la ciencia la que nos está enseñando cómo se cambian los mundos. Muchas gracias. Así es, de las necesidades justamente es donde se parte, ¿no? Y los chicos también, a ver las necesidades ahí que vamos teniendo, cómo quisiéramos cambiar la comunidad, ¿no? Bueno, a ver, pasamos a recuperar la confianza en la política, porque sin la política, por un lado parece que la deberíamos desechar, pero por otro lado alguien tiene que organizar. Alguien tiene que organizar Calderón, alguien tiene que organizar el Ecuador, ¿no? No puede ser tierra de nadie. Entonces, Lorenzetti, a través de los frescos, nos enseña que el mal gobierno finalmente se convierte en tiranía, en la imposición. Todo mal gobierno se convierte en imposición. Abuso. Sí, en abuso. Su método es la violencia y su objetivo es la riqueza. El objetivo de un mal gobernante, la violencia y la riqueza, para imponerse, ¿no es cierto? Dos palabras. El hombre... Exacto, y como veíamos el hombre, tenemos por allá, después ya se pueden dar la vuelta viendo estos paneles que hemos hecho, pero a su lado derecho vemos el mal gobierno, un hombre que se mira a sí mismo, ¿sí? Que el hombre que, exacto, es visco, no ve más allá sino de sí mismo, y los sentimientos que le acompañan, y pensemos en los gobernantes, la soberbia, la avaricia, la vanagloria. Se podría decir que estas características describen la política actual. Igualmente, menos de un minuto para la respuesta. Comencemos con Clarisita. Estas describen... El origen de todos los males es la soberbia y la falta de preparación. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar la ignorancia, y ahí, chicos, estudiantes, hay que estudiar. No hay que concretarse con los pequeños mensajes que les da el profesor. Nosotros estamos poniendo unas bibliotecas itinerantes en varios colegios. El colegio de ustedes les hemos escogido porque los directivos están muy abiertos, muy positivos. Así que tenemos que nosotros dar énfasis a cambiar todo lo que está pasando, y la honradez. O sea, para hablar en concreto, honradez, trabajo y trabajo. Austeridad. Gracias. Don Enrique, ¿será que por esa soberbia, vanagloria, vanidad de muchas autoridades, por verse solo a sí mismos, ser viscos, será por eso que la gente ya no confía en la política? En primer término, definir la política como el hacer para vivir y para actuar, para vivir bien y actuar.
porque mucha gente dice, yo no soy político, la política no me importa a mí, yo no me meto en cosas políticas. Y es mentira, porque toda la vida nuestra está manejada por la política del hacer, la política del comer, de relacionarse. O sea, política nada más que es el hacer del hacer. Partiendo de esa definición, para responder a algo muy delicado como es esto. ¿Será que la gente no confía por eso en la política? Es porque desconoce. Hace falta la comunicación, el conocimiento de conceptos y la acción y el compartimiento. El compartimiento hace que crezca la persona, que conozca las virtudes y los trabajos que hace el compañero que acaba de decir que tiene escrito tratados. Lo tiene, está, qué bueno, pero ¿lo conocemos? ¿Lo compartimos? No. Ahora más que nunca, especialmente lo que lectura se trata, todo el mundo dice que lo digital es lo único que funciona. Solo el TikTok les gusta. Adiós el libro. Entonces ya está, perdonen la expresión, para vender mote. Porque antes se vendía en hojas de periódico, se vendía el mote, ¿verdad? ¿Ya? Y nosotros en vez de comer el mote, leíamos la comida. Entonces, esos hechos que no son compartidos y que no son claramente definidos y conocidos por falta de nosotros, no es que vamos a esperar que la comunicación venga y nos obligue, o que el compartimiento venga y se ponga al lado de nosotros en la oreja para estar diciéndonos comparte, comparte, comparte. Tiene que nacer de nuestro ser. Unirnos entonces. Esa la comunicación, el primer paso para entender y actuar. Gracias, don Wilson. Muchas gracias. A ver, una pregunta aquí para nuestra compañera. ¿Crees que se puede recuperar? La primera, ¿te parece, es necesaria la política? ¿Es necesaria la política para organizar un país, para organizar, es necesaria la política? Ya. Si eso crees, ¿cómo, dinos tú, cómo crees que se puede recuperar la política? La dignidad de la política. ¿Cómo podemos recuperar el pensar mejor de la política? Bueno, ¿Cómo se puede recuperar esa confianza en la política que necesitamos? sería de alguien que sepa manejar la política, alguien que saque adelante el país, el Ecuador, pero que no sea para hacerlo de mal, sino para el bien. Gracias, exacto. Necesitamos nuevamente que hombres y mujeres se comprometan para la política, pero que demuestren, ¿no es cierto? Que demuestren no solo en palabras, sino en obras. Muchísimas gracias, eso es importante. Pero aquí también un llamado, necesitamos jóvenes en la política que se comprometan con esto, ¿no es cierto? Necesitamos de esa gente. La política, Konrad Adenauer decía, la política es necesaria, es un sacrificio. Necesitamos gente que tenga las agallas de sacrificarse. Y también cuando vemos buenos modelos, ¿a usted le gusta el fútbol? ¿Al compañero le gusta el fútbol? ¿Cuál es el que más te gusta de los futbolistas? ¿Cuál? Ninguno. ¿Alguien de ustedes que tenga un futbolista favorito? Messi. ¿Por qué a la gente le gusta Messi? La sencillez. Porque mete goles, sencillez, sí, mete goles. Le admiramos. Entonces, asimismo, necesitamos jóvenes de una talla, ¿no es cierto?, que tengan la fuerza para sacar adelante y que se metan en política. ¿Te parece? ¿Te parece que los jóvenes necesitan también asumir ese sacrificio de meterse en política? Muy bien, bueno. A ver, vamos con otra pregunta para ir pasando y le preguntamos a don Wilson. El mal gobierno es el resultado de la composición, de la descomposición, y la salud de la sociedad. ¿Sí? ¿Qué hacemos o podemos hacer como sociedad para erradicar los vicios que conforman el mal gobierno? Así súper concreto. ¿Qué podemos hacer para erradicar los vicios del mal gobierno? Es que primero tenemos que entender una cosa, pues el mal gobierno no se hace solo, ¿no es cierto? O sea, el mal gobierno en este momento con lo que vemos en el país, por ejemplo, el mal gobierno no es una construcción de pronto mágica, pues. O sea, el mal gobierno tiene dos puntos. El uno, que la sociedad sea efectivamente descompuesta y por lo tanto elija
alguien que los represente dentro de esa descomposición. Pero ahora tenemos confusión. Ahora cuando nosotros decimos vamos a ir a un proceso electoral y decimos, pero si yo voté por el bueno, que considero que es el más bueno, y sale el malo, entonces se crea una confusión, porque el gobierno como tal se ha constituido por gente que está descompuesta, que su principal objetivo es la ambición, y la ambición les lleva a la gente. Cuando vamos a la familia, ¿qué es lo que destruye una familia? Cuando fallece el padre, ¿qué destruye? Destruye la ambición, porque entonces el hijo y los hijos que aparentemente han sido sus hijos y han sido parte de eso, ¿no es cierto?, empiezan a discutir y empiezan a descomponerse. ¿Y cómo recuperamos, don Wilson? ¿Cómo recuperamos? ¿Qué hacemos para erradicar los vicios? Cambiemos el pensamiento de la política. La política no es, o sea, tenemos un tema que es la política, y decimos la política es el bien común, es que todo funcione bonito y todo así. Eso es lo ideal de una construcción política. Pero la política en nuestra realidad no es eso. La política es un instrumento que se une con los antivalores, que para gobernar, ¿no es cierto?, la política ha utilizado los elementos más descompuestos de la sociedad. Entonces, para construir, pensemos qué es lo que pasa con la política y qué hacen los políticos, que son los que supuestamente nos representan. Y aquellos políticos son la representación de la descomposición. Por eso es que la gente no quiere saber de la política, porque dice, aquí tengo el de los cuernos, ¿no? Ahí tengo el de los cuernos. Gracias, y ese de los cuernos es el que... Gracias. Entonces sería bueno que esta exposición las debemos a nuestras autoridades. Claro. ¿Sí? Pasemos a una siguiente pregunta. Sabe que es bien importante aclararlo en dos palabras lo que usted pregunta. En dos palabras, con este ejemplo. Aquí está todo el conocimiento del mundo. Todo el mundo tiene un iPhone, un celular de alta gama, de media gama. Aquí está todo. Pues lo que necesitamos es conocimientos. El resto está un poquito por demás. Especialmente para los jóvenes este mensaje. Es la ciencia lo único que cambia. Eso está escrito en todos los análisis de todas las sociedades del mundo. Las sociedades pobres somos los ignorantes como el que habla. Y las sociedades ricas son los que dominan esta cosa. Yo me he pasado 15 años metido en esto, estudiando lo que le estoy diciendo. Lo que dice el doctor, lo que dice el todo, la epigénesis. Poner nueva información en las células. Ya no le molesto más. No, si nos encanta porque así vemos la variedad de pensamiento. Eso es muy bueno. Vamos a ver, yo más bien agradecemos porque todo es desde una visión distinta, ¿no? Y eso es bueno, porque así esa diversidad justamente hay en nuestra parroquia. Una cosita pequeña, por favor, si me permite. Cuando se habla de política, cuando se habla de valores, cuando se habla de gobierno, son categorías bastante amplias y permanentemente nosotros les estamos mencionando. Pero no sé, a mí se me ocurre que todas estas cosas no son unas categorías que están así, tiene una participación del ser humano. Y es ahí cuando tenemos que identificar el grave problema que existe. Es el ser humano que también tiene una situación muy personal, el bien y el mal dividido por una línea muy débil. Y entonces es el ser humano el que hace una buena política o una mala política. Es el ser humano el que hace un buen gobierno, un mal gobierno. Es el ser humano el que hace utiliza los valores o los desvalores. Y por eso es muy interesante esta conferencia, esta charla, cuando nos hace relación a Siena, en Italia, que un gobierno tan interesante en donde la gente vivía en sana armonía. Entonces los seres humanos comprendieron y entendieron que hacer permite que los seres humanos nos desarrollemos en el bien. Pero también ocurrió que hay malos gobiernos, como en todo lugar. Los seres humanos hacemos cosas malas, y todos, no solamente los políticos, no solamente los gobernantes, no solamente los profesores, o los conductores, todos los seres humanos. Entonces lo importante me parece es que meditemos en esta situación, qué posibilidades tenemos de vivir en el bien. Me parece importantísimo. Doctorita María Isabel, la verdad es de que discrepo con el caballero en lo relacionado a lo que denomina que la ciencia está
englobada aquí en el celular. Porque el celular es hecho por el hombre. Si nos referimos a las Sagradas Escrituras, vamos a notar que el autor de nuestros días, el anciano de días, que es Dios Todopoderoso, es omnisciente. Y en su palabra, para comprenderla mejor, respecto a las profecías que ningún ser humano, al menos que yo conozca, ha descubierto hasta la actualidad, porque le pertenece únicamente al Creador, porque Él es omnisciente. Y esta ciencia que me quiero referir se llama la isagogia. Es una ciencia que está perdida en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo. En tal virtud, esta ciencia, la isagogia, es el estudio del fondo, del trasfondo y del texto, del contexto de la Biblia, de la Santa Biblia. Por ende, la persona que, en mi caso, yo tuve unas revelaciones, un don, y yo tengo escrito un libro que se llama La Numerología de la Biblia, ¿sí? Yo le determino a usted fechas de todos los acontecimientos, desde el prepasado, pasado, presente, futuro y postfuturo, igual visto desde un contexto del panorámico, ¿no es cierto?, del enfoque celestial, terrenal e infernal. Y les digo que estamos nosotros viviendo ya el Apocalipsis. ¿Sí? El Apocalipsis tenemos un periodo de 50 años que empieza en el año 1999 y culmina el año 2049, para que entienda todos los seres humanos aquí presentes, nuestros compañeros, vecinos, amigos, y quisiera que digamos de eso se divulgue, ¿no? Porque ahí va a ser ya el fin del mundo. Ya nos falta 12 años tan solo para el reinado del Anticristo y del mal gobierno que usted estaba refiriéndose. Es instaurado, verá, por Rafael Correa, si usted me disculpa. Muchas gracias por Ya, su aporte, muchas pero gracias. vean, entonces Así yo es. aquí, como decíamos, aquí hay diversidad. Y eso es lo interesante, ¿no es cierto? El primer punto, ¿no es cierto?, es la diversidad. Pero yo me voy a coger de un puntito que nos puede unir a todos, a lo mejor no todos tenemos el mismo. Solo una aclaración de dos palabras. Espera un ratito, no. Verá, para poder seguir con No esto. puede quedar lo que dice el señor en el aire, Después porque nos eso les vamos a confunde tomar, a los jóvenes. yo creo que hay de las dos posiciones, ¿ya? Pero vean, yo les hago, después nos tomamos un café. Pero es el momento oportuno ahorita, no hay momento. Nos tomamos Dos un palabras café. nomás que Mira, quiero vean, hablar. solo quiero decirles un puntito, ¿ya? Ya cada uno ha tenido su... Y es bueno, pero esto es el Ecuador, justo esto es el Ecuador, ¿ya? Esto es Calderón. Pero me voy a coger un puntito interesante para hablar de la justicia. Decíamos, si alguien la justicia, ¿no es cierto?, que mira hacia arriba. La justicia mira hacia arriba. Es necesaria la trascendencia. Es necesaria porque la justicia, explicaba nuestra compañera Dolly, se basa en la verdad y en el bien. Sin verdad y sin bien, sin que los jueces quieran qué es verdad. ¿Qué es la verdad? ¿O qué es el bien? Estamos perdidos. Entonces cojamos de lo que han hablado los compañeros, vamos hacia la trascendencia, vamos hacia arriba. Y aquí viene la siguiente pregunta. La justicia y el buen gobierno mira hacia arriba a la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? O de algo más grande, ¿no es cierto? Que llámele lo que queramos llamar, algo más grande. Porque finalmente los dos nos dicen que hay algo más grande. En eso coinciden los dos. ¿Ya? En la cual se inspira y que debe ser representante en la tierra. Como vemos, no es esa la que tenía la balanza, ¿no es cierto? Esa no es la que sostiene la balanza, porque no puede ejercer su actividad simplemente con su criterio único, sino con esa atención, esa búsqueda, ese deseo siempre de lo que es verdadero y de lo que es bueno, el bien y la verdad. ¿Sí? Eso nos entendemos todos. Pero en el mal gobierno, que ya vimos, ¿verdad? En el mal gobierno, si pudiéramos pasar al mal gobierno, la justicia... antes de pasar, vean, aquí la justicia está en puestos distintos, ¿no? No está dentro del gobernante, la justicia está acá, no está acá, no está ahí en este mismo grupo, la justicia está separada, ¿ya? Y mira hacia arriba. En el mal gobierno, ¿no es cierto? Si pudiéramos ver
en el mal gobierno, no sé si podemos pasarle para ver el mal gobierno. La justicia está, Lorenzetti, en contraste en el mal gobierno de Lorenzetti, representa a la justicia atada, amarrada, llorando, con los platos rotos, y además está a los pies del gobernante. Miren, en el mal gobierno, ven que está debajo del gobernante, a los pies ya está amarrada. En la otra estaba separada del gobernante y miraba hacia arriba, no se miraba a sí mismo, no miraba al que gobierna, miraba a lo que es verdadero, algo más trascendente, más grande, llámese lo que sea, más grande, el bien y lo que es verdad. Ya, entonces en base a esta pregunta, y vamos a ser cortísimos, ahora sí vamos a hacer el reto de quién hace más, la respuesta más concisa y más corta. Porque ¿ya? hay un cafecito de premio. Sí, eso. No, premio para todos. ¿Qué similitud? Y esto, no vamos a personalizar, no, eso les voy a pedir, no vamos a personalizar, sino justo para hacer un diálogo amplio en distintas posiciones, ¿ya? Sin personalizar. Hay una similitud en lo que estamos, en cuanto a la justicia amarrada. Hay una similitud en lo que estamos Yo viviendo. les quiero decir que la tragedia que vivimos es que de los años 80 para acá hay un vuelco, y las mafias y la delincuencia organizada no teníamos. ¿Y quién trajo eso? ¿Quién quitó la base de Manta? Ahora el eslogan y lo que nosotros vamos a pedir es que vuelva la base de Manta, y necesitamos que la justicia sea justicia ciega y equitativa. Realmente, ¿y quién nos va a poner la justicia? El conocimiento. El conocimiento. Niños, ustedes tienen aquí en la biblioteca que vamos a poner en el colegio de ustedes, vamos a hacer concursos de libros leídos y oratoria. Aquí, en este centro de la cultura, ustedes van a venir a disertar. Gracias, Daisita. Entonces, los que se preparen para jueces, ¿no? Con conocimiento que hay muchos jueces, pero que miren al bien y a la verdad. Rapidísimo, viene hasta contar poquísimo porque ya me están hablando que me estoy pasando. Si hablamos del Ecuador, ¿le parece? Si hablamos del Ecuador y hablamos de Calderón como un cúmulo de variedades y de mucho respeto, cada grupo humano aquí, solo se han definido 4 en el país. Se habla de los indígenas, de los mestizos, de los afros y alguno más. Sin embargo, la variedad existente, ¿no? Las nacionalidades, las lenguas, los idiomas, las costumbres, los migrantes. Rapidito, a la justicia, vamos todos ellos inclinados hacia una cosa que nos han vendido en la mente, muy mal hecho, de una figura que tiene una balanza y que se inclina de un lado a otro. ¿Esa es la justicia? Cuando no entendemos el concepto a profundidad, mal podemos actuar. Entonces, mi recomendación única y última es capacitación, compartimiento, estudio, preparación para entender la justicia y practicarla. Yo pensé que iba a decir comprar una nueva balanza. A ver, ¿sí? La misma pregunta súper concisa. ¿Te parece que en el tema de esta justicia amarrada debajo a los pies del gobernante, te parece que tiene una similitud a lo que está pasando? Mucho, de hecho tiene mucha similitud con lo que está pasando ahora aquí en el Ecuador. ¿Ya? ¿Sí? ¿Te parece que eso está amarrada a la justicia actual? Sí, porque ahora la justicia está dejada de lado y lo que más entra es el poder, de apoderarse del pueblo y más robarles la riqueza. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. A ver, ¿le parece que Don Wilson, vamos a pasar, comenzamos con usted, pero ya la siguiente, ya la pregunta de clausura, ¿ya? ¿Qué figura de todo lo que ha visto, cuál es la que más le impactó? ¿Cuál le gusta más o cuál le impactó más? Una figura. A mí me impactó mucho cuando se habló, cuando se expresaba el poder celestial, ¿no es cierto?, como el elemento que hacía a los gobiernos, ¿no es cierto?, al rey, ¿verdad? Entonces cuando él miraba hacia arriba, la reina miraba hacia arriba,
ya se despersonalizaba de sí mismo y de acuerdo a cómo manejaba su concepción en esa época, ¿no? Los tres, Entonces, estaba en función de que lo bueno, por resumirlo, estaba fuera de nosotros. O sea, no estaba en el ser humano. Lo bueno no estaba en el ser humano. Y creo que no se equivocan, porque en realidad no es que el ser humano, por ejemplo, no conozca lo que es la justicia. Si yo le pregunto a cualquiera de todos los que están aquí, les digo, ¿si sabe lo que es lo justo? Y dicen, sí, yo sé lo que es lo justo. Pero cuando ya está en el momento en el que tiene que aplicar esa justicia, sabiendo que no es lo correcto, lo hace lo incorrecto. Entonces el ser humano es el que está, ha modificado estos conceptos. Necesitamos entonces, esa figura le gustó a usted. Y solo un punto, lo último nomás, que creo que es importante hacer. El compañero que está acá nos mencionó a todos, dice, somos unos indígenas, otros somos blancos, otros somos ruritas, otros somos ruimanes, etcétera, ¿no? Entonces dice así, con eso nos desune, porque no dijo somos ecuatorianos. Y el ecuatoriano ya no es plurinacional, ya no es uno solo. ¿Ya? Es uno solo. Ya, muy bien. Entonces, el personaje o la figura que más me impresionó la visita. Yo creo que la mujer está teniendo un rol importantísimo. Ahí la Virgen de Siena. Les quiero contar que yo estuve en Siena hace algunos años y me sorprendió que hasta ahora vienen con los pendones que llaman los priostes y llegan con los caballos dentro de la iglesia. Es la tradición que se conserva. Pero ahora ya no son los animales, son los aparatos, la tecnología. Así que yo sí creo que la vocación de las vírgenes nos está protegiendo. Yo estoy por poner aquí una Virgen de la Luz, y la Virgen de la Luz está con el niño Dios, está otro niño acá y un desvalido en la otra mano. Y tenemos que trabajar con compasión y misericordia con los desvalidos. Ellos nos necesitan. Bueno, muchas gracias. Entonces la importancia, ¿no es cierto? Así como hemos hablado de la importancia del gobernante, la importancia de la mujer en el Ecuador, pero una mujer completa, ¿no? Una mujer que justo se preocupe por los desvalidos, también por la frase que tenía la Virgen, es amar la justicia, eso, amar la justicia a los que gobiernan la tierra. Las mujeres también están llamadas a hacer ese seguimiento, amar la justicia los que gobiernan la tierra, ¿no? Tenemos digamos, esa vocación moral y ética de recuperar, ¿ya? Muy bien, don Wilson, ¿qué personaje le gustó más? Enrique Soy. Perdón, don Enrique, ¿qué personaje le gustó más? Uno de los personajes que le gustó. Gustarme, pues ¿cuál les llamó la atención? Para los conocedores del arte y especialmente de las épocas pasadas y todo este tipo de pinturas debe ser bastante llamativo e importante. Para nosotros el concepto, el contenido es lo importante. Exacto. En el contenido, la población siempre está abajo. Y la población siempre está extendida y casi pisoteada. O sea, no está actuante, no está presente, es solamente el resultado de la aplicación de los poderes, de todo eso. En ese sentido, nosotros creemos en la cosmovisión, en lo visionario del movimiento del planeta y sus vecinos y sus colegas de todo de la galaxia. Creemos en ese movimiento que nos da el ser, el vivir, el nacer, el crecer, el morir. Muy bien, entonces a usted le gustó esta, vamos a ver, a él le gustó, o a él le impactó, ¿no es cierto? Aquí la población. Aquí la población, pero tenemos que comprender bien el concepto de esto, ¿no es cierto? No es la población amarrada debajo del poder, vemos que se une a la justicia y la población sostiene al poder, que es muy distinto. Entonces aquí, si ustedes se fijan artísticamente, tiene un papel preponderante la sociedad civil. Y así es como es preponderante y el mensaje ahí vamos a coincidir porque el papel de la sociedad civil es indispensable para el buen gobierno. Y cerramos con nuestra compañera, ¿no es cierto? Otra vez tu nombre que estaba difícil. Anaís.
Anaí. No estaba tan difícil, Anaí. Si nos puedes, para concluir este lindo conversatorio intergeneracional, ¿no es cierto? Dinos, intercultural, multiétnico, como es el Ecuador, porque eso somos nosotros, hasta que no nos abracemos tal cual somos, ¿qué vamos a pensar en país, no es cierto? Eso es. Entonces, ¿cuál personaje te gustó más y el mensaje, o cuál te impactó? Tal vez alguno también no necesariamente tiene que ser. Cuéntanos y déjanos un lindo mensaje a todos los que hemos venido el día de hoy. El personaje que más me impactó fue del mal gobierno, pero donde hay una mujer, ¿cómo se diría? Está atada en los pies de aquella persona. Diría que ella, bueno, ahora comparándolos con eso, hay muchos robos y la mujer apenas se descuida un momento, es ella quien más abusan, la llevan a otro lado, le hacen cualquier. Entonces diría que el mensaje es que la mujer no está para esas cosas, sino para seguir luchando y poder defenderse. Muchas gracias. Entonces, ¿a ti te gustó la figura de la justicia como mujer, pensándole representada como mujer, ¿no es cierto? Y nos dejaría una pregunta ahí, ¿no? ¿Qué es lo que realmente los gobiernos tienen que contrarrestar? ¿Qué es lo que hay que eliminar de nuestra sociedad para que no estén amarrados ni la mujer, ni la familia, ni los hijos, ni los jóvenes? Ahí donde está la raíz del problema, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Para construir un Ecuador mejor. Bueno, con esto terminamos, simplemente agradeciéndoles muchísimo y diciendo que... Antes que se cierre, quisiera yo, por favor, le pido, porque los jóvenes se van a quedar muy preocupados por lo que se ha dicho aquí. Yo solo quiero cerrar con esto. Y sin estar en contraposición del Señor que hizo la anteposición. ¿Sabe qué? En el Génesis Dios, yo soy estudioso de Dios también. Digo clarito, les creo a mi imagen y semejanza. Eso es ciencia. ¿Por qué? Porque cuando dice a su imagen y semejanza, nos puso el ADN igualito a él. Ahí está para hacer todo. No digo nada más. Muy bien. Perdón que les corte antes de las intervenciones. Tenemos una encuesta que yo les puedo dar un código QR a quienes pueden tener el lector para que por favor se acerquen donde mí y yo les hago entrar con el código QR para poder hacer, y hay otras encuestas de física para que nos acompañan con eso. Se acercan el rato del café. Lucha del bien y el mal. Dos. De acuerdo. Que el objetivo de doctora Gladys y Konrad Adenauer se cumplió. El mensaje fue claro, visual. La otra cuestión que se cumple es la democracia. Entonces hemos hablado democráticamente. Claro, siempre uno se acelera. Así mismo. Eso es democracia. Entonces, otra cosa que me impactó es la presencia de los jóvenes. No sé si vinieron por su voluntad o fueron. Porque si ustedes ven, la mayoría de gente que está viniendo son gente que pasaron los 50 años. La gran preocupación que yo tengo, porque yo soy un político de larga nota, gremial, me preocupan los muchachos. No hay esa base. Y ustedes deberían tomar esto para crecer. Cuando hablábamos de estas cosas, cuando hablábamos de todo esto es hacer política. Esto es participar. Por supuesto. Aquí no hay billetes, compañeros. Aquí hay patriotismo. Entonces, a mí me causó mucha sorpresa que me hagan. Yo soy un confinado ahora. Me llamó mucho la atención que me convoquen a las 9 de la madrugada. Tuve que hacer un esfuerzo para venir. No me arrepiento.